Buenas noches, licenciado y compañeros. Nosotros somos el grupo número 1, el cual está conformado por Nancy Herrera, Briseida Molina, Diana Escobar y su servidora Yandira Pérez. Expondremos sobre la NIA 540, Auditoría de Estimaciones Contables, incluidas las de valoración razonable y de la información relacionada a revelar. El alcance de esta NIA trata de las responsabilidades que tiene el auditor en relación con las estimaciones contables, incluidas las estimaciones contables del valor razonable y la información a revelar al realizar una auditoría de estados financieros. Objetivos. Dentro de los objetivos tenemos que las estimaciones contables, incluidas las estimaciones contables de valor razonable, reconocidas o reveladas en los estados financieros, deben de ser razonables, como la correspondiente información revelada en los estados financieros debe de ser adecuada. Definiciones. Dentro de las definiciones tenemos lo que es la estimación contable, que es una aproximación a un importe en ausencia de medios precisos de medida. Este término se emplea por la obtención de una cantidad medida al valor razonable cuando existe incertidumbre. Ahora bien, estimación puntual o rango del auditor. Cantidad o rango de cantidades respectivamente derivadas de la evidencia de auditoría obtenida para realizar la evaluación de una estimación puntual realizada por la dirección. Sesgo de la dirección. Falta de neutralidad de la dirección en la preparación de la información. Y por último tenemos lo que es el desenlace de una estimación contable, que es el importe resultante de la resolución final de las transacciones, hechos o condiciones en que se basa la estimación contable. Requerimientos. Dentro de los requerimientos tenemos lo que es el procedimiento de valoración del riesgo y actividades relacionadas. Al disponer de una base para identificación y valoración del riesgo de incorrección material de las estimaciones contables, se deberá obtener conocimiento de los siguientes aspectos. Entre ellos tenemos lo que es el requerimientos del marco de información financiera aplicable relacionada con las estimaciones contables, incluidas las correspondientes de información a revelar. Segundo, tenemos lo que es el modo de la dirección para identificar aquellas transacciones, hechos o condiciones que pueden dar lugar a la necesidad de que las estimaciones contables se reconozcan o revelen en los estados financieros. Y por último, tenemos lo que es la manera en que la dirección realiza las estimaciones contables y los datos en los que se basan, en los cuales se pueden basar en lo que es el método y modelo para la realización de las estimaciones contables, como los controles de la revelación, lo que son los servicios de un experto, si es que lo utilizaron, también supuestos en los que se basan las estimaciones contables, el cambio del método utilizado por alguna estimación y los motivos que corresponden a la misma, y si la dirección ha valorado el efecto de la incertidumbre de la estimación y el modelo en que lo ha hecho. Otro de los requerimientos es la identificación y valoración de los riesgos de corrección material. El auditor va a evaluar el grado de incertidumbre que existe en la estimación contable que está asociada a cada estimación. Dentro de esto podría ser el grado de la estimación contable, que va a depender de los juicios, la sensibilidad de las estimaciones contables a los cambios de los supuestos. También el auditor va a determinar a su juicio si alguna de las estimaciones contables para las que se ha identificado un grado elevado de incertidumbre en la estimación dé lugar a riesgos significativos. Entre ellos, pues tenemos la magnitud real o lo que se espera de una estimación contable, la cantidad por la que se ha reconocido la estimación contable y la dirección si ha recurrido a un experto para realizar las estimaciones contables. Ahora, el requerimiento de las respuestas a los riesgos de valoración de incorrección, esto es sobre la base de la valoración realizada del riesgo de incorrección material que el auditor va a determinar. Para esto, la NIA exige que el auditor diseñe y aplique procedimientos de auditoría de cuya naturaleza, en momento de realización y extensión, respondan a la valoración de riesgos de la incorrección material en relación con las estimaciones contables.
En los procedimientos posteriores sustantivos para responder a los riesgos significativos tenemos la incertidumbre de la estimación y que en el caso de las estimaciones contables que den lugar a riesgos significativos, además de otros procedimientos sustantivos aplicados para cumplir con los requerimientos que nos habla la NIA 330, donde la dirección puede evaluar supuestos o desenlaces alternativos de las estimaciones contables a través de distintos métodos dependiendo de las circunstancias. Y también tenemos criterios de reconocimiento y medición. En el caso de las estimaciones contables que den lugar a riesgos significativos, el auditor obtendrá evidencia de auditoría que sea suficiente y adecuada. Las entidades de pequeñas dimensiones pueden emplear medios sencillos para poder valorar la incertidumbre de la estimación y también poder revisar la documentación disponible. En la evaluación de la razonabilidad de las estimaciones contables y determinación de incorrecciones sobre la base de la evidencia de auditorías que obtiene el auditor, se va a evaluar si las estimaciones contables contenidas en los estados financieros pues son razonables y de acuerdo con el marco de información financiera aplicable o si éstas contienen incorrecciones. Y en la revelación de información relacionada con las estimaciones contables, el auditor también obtendrá evidencia de auditoría que sea suficiente y adecuada sobre la información relevada en los estados financieros relativa a las estimaciones contables sea adecuada en los requerimientos establecidos en los marcos de información financiera. En los indicadores de un posible sesgo de la dirección, el auditor revisará los juicios y las decisiones adoptadas por parte de la dirección al momento de realizar las estimaciones contables y esto con la finalidad de poder identificar si existen indicadores de posibles sesgos de la dirección. También las manifestaciones escritas, pues el auditor podrá obtener estas manifestaciones escritas de la dirección y cuando proceda, pues también de los responsables del gobierno de la entidad sobre si consideran ellos razonables los supuestos significativos empleados en la realización de las estimaciones contables. Dentro de la documentación se podrá tener las bases para las conclusiones alcanzadas por el auditor sobre la razonabilidad de las estimaciones contables que dan lugar a riesgos significativos, así como corresponde de la información revelada, y también, en su caso, de los indicadores que existan de posibles sesgos de la dirección. Norma Internacional de Auditoría 550, partes vinculadas. Alcance. La Norma Internacional de Auditoría 550 presenta la responsabilidad que tiene el auditor frente a las relaciones y transacciones entre partes relacionadas en una auditoría de estados financieros. Las transacciones de partes relacionadas pueden implicar mayores riesgos de representaciones erróneas de importancia relativa de los estados financieros que las transacciones con partes independientes debido a que las partes vinculadas pueden operar mediante complejas y estructuras transacciones. Responsabilidades del auditor. El auditor tiene la obligación de llevar a cabo procedimientos de auditoría para identificar, evaluar y responder a los riesgos de representación errónea de importancia relativa que surjan cuando la entidad no puede explicar o revelar adecuadamente las relaciones, transacciones o saldos de las partes vinculadas de acuerdo a los requerimientos del marco de referencia, permitiendo que los usuarios de los estados financieros puedan entender su efecto sobre los estados financieros. El comprender claramente las relaciones y transacciones con sus partes vinculadas permite que el auditor detecte los factores de riesgos que se puedan estar presentando, así como poder llegar a la conclusión de si los estados financieros siendo afectados por dichas transacciones se presentan razonablemente y no presentan errores. Debido a que siempre existen limitaciones inherentes de una auditoría, puede haber riesgos inevitables de que se presenten representaciones erróneas de importancia relativa en los estados financieros. Es por esta razón que es importante que la auditoría debe ser planificada y realizada con escepticismo profesional. Objetivos. El auditor debe comprender las relaciones y las transacciones entre partes vinculadas para conocer los factores de fraudes producto de las relaciones y transacciones entre partes vinculadas y así
identificar y evaluar los posibles riesgos de representación errónea. Además, el auditor, teniendo en cuenta la conclusión con base en la evidencia obtenida de la auditoría en relación a si las relaciones y transacciones entre partes vinculadas han sido identificadas. Definiciones. Transacción realizada en condición de independencia mutua. Es una transacción realizada entre partes interesadas no vinculadas y que actúan de forma independiente entre sí, persiguiendo cada una sus propios intereses. Parte vinculada. Es una persona o una entidad que ejerce un control o influencia significativa sobre la entidad que prepara la información financiera, directa o indirectamente a través de uno o más intermediarios. Dentro de los requerimientos que nos habla la Norma Internacional de Auditoría 550, el primero es procedimientos de valoración de riesgo y actividades relacionadas. El auditor indagará ante la dirección sobre la identidad de las partes vinculadas a la entidad, la naturaleza de las relaciones existentes entre la entidad y dichas partes vinculadas y si la entidad ha realizado transacciones con dichas partes vinculadas durante el periodo y, de ser así, determinar el tipo y el objeto de dichas transacciones. El segundo requerimiento es identificación y valoración de los riesgos de incorrección material asociados a las relaciones y transacciones con partes vinculadas. El auditor debe identificar y valorar los riesgos de incorrección material asociadas a las partes vinculadas que tenga dicha entidad. El tercer requerimiento de que nos habla esta norma es respuestas a los riesgos valorados de incorrección material asociados a las relaciones y transacciones con partes vinculadas. El auditor debe diseñar y aplicar procedimientos de auditoría con el fin de obtener evidencia suficiente y adecuada sobre los riesgos de incorrección material asociados con las relaciones y transacciones con partes vinculadas. El otro requerimiento que nos habla la norma es evaluación de la contabilización y revelación de las relaciones y transacciones identificadas con partes vinculadas. El auditor evaluará si las relaciones y transacciones identificadas con partes vinculadas se han contabilizado y revelado adecuadamente, de conformidad con el marco de información financiera aplicable. Si esto es así, deberá también ver si los efectos de las relaciones y transacciones con partes vinculadas impiden que los estados financieros logren la presentación fiel y si las causas de los estados financieros induzcan error. Otro requerimiento de esta norma es manifestaciones escritas. En el caso de que el marco de información financiera aplicable establezca requerimientos sobre las partes vinculadas, el auditor obtendrá manifestaciones escritas de la dirección y, cuando proceda, de los responsables del gobierno de la entidad. El otro requerimiento nos habla de comunicación con los responsables del gobierno de la entidad. Salvo de que todos los responsables del gobierno de la entidad participen en su dirección, el auditor comunicará a los responsables del gobierno de la entidad las cuestiones significativas que surjan durante la realización de la auditoría con relación a las partes vinculadas de la entidad. Y el último requerimiento de esta norma es la documentación. El auditor incluirá en la documentación de auditoría los nombres de las partes vinculadas identificadas y la naturaleza de las relaciones con las partes vinculadas. Muchas gracias por su atención.